Bueno, bienvenidas y bienvenidos al taller de lucha por la emancipación trans. Para él contamos con dos ponentes maravillosas. La primera es Maita Raiza, que es feminista, filósofa, ha militado en varios colectivos feministas como Farrucas y la Comisión por el Derecho al Aborto, en el que está en la actualidad, y también ha realizado la tesis doctoral sobre cuestiones trans. Y después tenemos también a Marc Ambroyé. Nació en Sevilla, comienza su joven andadura como activista en el año 1976, fundando la primera organización en Andalucía, el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, en defensa del colectivo LGBT andaluz, que convocó la primera manifestación por la libertad sexual en Andalucía el 25 de junio de 1978. En ese momento no ha parado de trabajar en pro de los derechos trans en este país y en su comunidad, siendo promotora de la ley trans de Andalucía, pionera en España y Europa por despatologizar las identidades trans y por el principio jurídico de la libre determinación de la identidad de expresión de género. Esto le ha llevado a numerosos y merecidos reconocimientos. Es fundadora de la primera Federación de Colectivos Trans del Estado Español, la Federación Plataforma Trans, para que las personas trans fueran el sujeto interlocutor con las administraciones y con los medios. Es impulsora de la demanda de una ley trans integral de carácter estatal, que ya forma parte del acuerdo programático del Gobierno y que cuenta con un gran consenso político y social. Es el verbo encarnado de la furia trans, término político que ella misma defiende como la rebeldía de no aguantar más las situaciones de discriminación y abuso hacia la comunidad trans y levantarse exigiendo los mismos derechos. Furia trans para exigir como grupo humano igualdad de trato y garantías jurídicas que nos protejan de la discriminación y el ostracismo. Una furia que nada tiene que ver con la violencia. Es una furia que nos habla de ganar el juego al miedo, al intenso miedo con el que crecimos, el que aprendimos y vivimos en las calles, al que tuvimos que aprender a combatir muy pronto. Gracias y os dejo con ellas. Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Es un placer estar aquí compartiendo este espacio con Mar, con todas vosotras y con las organizadoras del evento. Como sabéis, en el Estado español ha habido un encarnizado debate en torno a la cuestión trans, ¿no?, que ha sacado a relucir la cara más autoritaria, excluyente y fascistoide de ciertos sectores del feminismo, llegando al paroxismo con la concentración conjunta de ciertas feministas y la ultraderecha más recalcitrante de Vox. Pero este debate y los ataques que se han dado durante el mismo y que persisten se están dando también en otros muchos lugares, ¿no?, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Hungría, Polonia, por nombrar algunos, y es un debate que excede con creces la nueva ley y que en absoluto está finalizado. Entonces, a pesar del anteproyecto de la nueva ley en junio, como también sabéis, que supuso cierto avance respecto a los postulados de Carmen Calvo, esta ley presenta muchas carencias, deficiencias y problematicidad, ¿no? Bien, bueno, pues a pesar de este anteproyecto, varios grupos feministas, entre ellos la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, la autodenominada Confluencia o el Movimiento Feminista, las autodenominadas feministas radicales, la mayoría de feministas del PSOE, algunas filósofas intelectualoides, etcétera, que son en gran medida las mismas y entre las que se encuentran también algunas feministas lesbianas, siguen defendiendo tres ideas que me gustaría poder contraargumentar ahora, ¿no? La primera es que defienden la dicotomía sexo-género, es decir, defienden que el género es la construcción social y cultural sobre el sexo biológico con el que se nace. Y por tanto defienden una idea esencialista y biologicista del sexo. Las mujeres, dicen, estamos oprimidas por nuestro sexo. Nacemos mujeres y por nacer mujeres nos matan y nos asignan los cuidados. Entonces, para estas feministas, ser mujer es simplemente un hecho biológico innato. Y además dicen que todas estas cuestiones están científicamente evidenciadas. La segunda cuestión es que defienden que el sexo también es inmutable y defienden el dimorfismo sexual, es decir, existen solo, de manera innata, el sexo femenino, mujeres, y el sexo masculino, hombres. Y por eso rechazan las categorías inestables, permeables y fluidas y el principio de autodeterminación de sexo-género.
Por un lado dicen que no tiene racionalidad jurídica, es decir, que el cambio de sexo registral tiene que ser una excepción jurídica justificada por una disforia o incongruencia de género acreditada por profesionales, y por otro lado, que tiene nefastas consecuencias para las mujeres. Y la tercera idea es que están en contra de la teoría queer y de la noción género, en particular identidad de género, que catalogan como contrarias al feminismo. Dicen que el género no es algo subjetivo, ni una identidad, y menos todavía una identidad innata. Para ellas el género es el conjunto de roles y normas que se ponen en función del sexo que nos oprimen, sobre todo a las mujeres. Y dicen que no existe tal cosa como la identidad de género, que es una ficción frente a la realidad supuestamente pura y observable empíricamente, que es el sexo, ¿no? Entonces dicen que la identidad de género, al convertir el género en identidad, lo esencializa y entonces impide combatir la violencia contra las mujeres. Y por todo ello critican estas leyes, entre las que se encontraría este anteproyecto de ley y la teoría queer, porque al sustituir sexo por identidad de género borra y discrimina a las mujeres. Entonces lo que estas feministas dicen es que tenemos que abolir el género. Entonces las posturas que defienden estas ideas, aun con sus diferencias y matices, emanan de dos elementos, ¿no? Podríamos decir. Uno es del miedo y o enfado provocado por la pérdida de visibilidad y representatividad, y en algunos casos por el deseo de mantener e imponer el poder, y el otro es el esencialismo, tanto a nivel político como epistémico, ¿no? Entonces no deja de ser paradójico y contradictorio que para criticar lo que ellas consideran algo esencialista, que es la identidad de género innata, recurran a otro esencialismo, porque para ellas ser mujer es un hecho biológico innato, ¿no? Solo que para ellas esta esencia reside ahora en el sexo. Entonces, este esencialismo se mezcla con cierta visión ilustrada de la ciencia, ¿no? Que otorga a la ciencia como un valor trascendental, que sitúa a la ciencia como una nueva religión, más bien a cierto tipo de visión científica, ¿no? Y de esta manera estas feministas ofrecen una visión sesgada de lo que es la ciencia, como si toda la ciencia dijese lo mismo y toda la ciencia fuese homogénea, ¿no? Cuando sabemos que hay muchas científicas, feministas y no feministas, que tienen otras teorías y postulados sobre elementos como las hormonas, los cromosomas o los genitales, ¿no? Y todo esto les sirve para justificar sus posiciones excluyentes y autoritarias, pero el esencialismo es un viejo conocido para muchas feministas, ¿no? Que es como un demonio cíclico que aparece en determinados momentos cuando hay condiciones para la apertura y la transformación social, precisamente para que nada se mueva y el viejo orden se mantenga como estaba, ¿no? Entonces, frente a tanta furia, ruido y falacia, más que ahondar en la nueva ley, me parece interesante, como feministas, intentar abordar dos cuestiones, porque creo que arrojan luz a la par que marcan ciertas líneas rojas, ¿no? Que son la cuestión del sexo-género y la cuestión de la relación entre la lucha feminista y la lucha trans. Y todo ello con el objetivo de contraargumentar precisamente las posturas de estas feministas trans excluyentes, ¿no? Y antes de comenzar con ello, me parece muy importante recalcar que la gran parte del movimiento feminista y la mayoría de feminismos se han posicionado a favor de la peña trans, a favor de sus derechos, entre otros el derecho a la autodeterminación de sexo-género, y han dicho alto y claro que todas estas cuestiones son también parte de la lucha feminista. La cuestión del sexo-género es una cuestión y debate bastante complejo, que ha tenido y tiene bastante relevancia, mucha relevancia para el feminismo, y que creo que merece la pena que intentemos abordar en su complejidad. Entonces, esta parte va a ser un poco teórica, pero creo que esta travesía histórica y conceptual bien merece nuestro esfuerzo colectivo, ¿no? Hay muchas feministas, y no solo feministas, ¿no?, que han criticado esa idea del sexo puramente biológico, innato, inmutable, etc., y la idea del género como construcción social y cultural. Thomas Laqueur, por ejemplo, realiza una genealogía del sexo y afirma que el dimorfismo sexual y el sexo, en tanto que entidad biológica, fueron creados en los siglos XVIII y XIX.
En la Grecia antigua, por ejemplo, había una lógica monosexual según la cual el sexo femenino era entendido como una copia débil e interiorizada del único sexo que tenía relevancia social o ontológica, ¿no? El masculino. Pero para Lacan, más allá de la aparición de las nuevas ciencias, que lo que empiezan a hacer es legitimar el orden moral de la naturaleza, las razones que motivaron la aparición del dimorfismo sexual son políticas. Cuando los argumentos esgrimidos hasta entonces para legitimar la subordinación de las mujeres empiezan a ser cuestionados, la batalla se traslada a la naturaleza y dos sexos completamente diferenciados son creados para relegitimar la vieja jerarquía de género. Entonces, Lacan lo tiene claro. El sexo no puede ser empíricamente comprobado y, por tanto, nuestras concepciones acerca del sexo dependen también del momento sociohistórico. Para Butler también, dos únicos sexos articulados de manera dicotómica y jerárquica por una lógica heterosexual no son naturales, sino efecto de la cultura. Y la cultura hace aparecer sus creaciones como si fueran naturales para legitimar su orden. Pero el género necesita de la repetición y de las normas. Y precisamente por eso produce aquello que supuestamente solo describe. Y entre esas cosas que produce o coproduce porque también la materialidad juega un papel, está el sexo. Y precisamente porque necesita de la repetición, puede subvertirse y configurarse de otra manera. Y justamente si analizamos el origen histórico del concepto género, el concepto género aparece por primera vez en el ámbito de la sexualidad en un texto de William Blair Bell de 1915 con la acepción de sexo psicológico. Entonces, este origen da muestra de hasta qué punto el género produce más allá de describir. Entonces, género aparece como sexo psicológico, es decir, como un sentirse, ¿no? Como uno de los elementos relevantes para decidir cuál era el sexo de los cuerpos llamados entonces hermafroditas o intersexuales, ¿no? Y posteriormente, en 1950, John Money y las hermanas Hampson consolidan el concepto en concreto rol de género, porque también hay una evolución, y esto también es relevante, para clasificar esos cuerpos que la medicina no podía definir ni como masculinos ni como femeninos, ¿no? Entonces, a partir de este momento, el género designa el sexo psicosocial, y para esto era muy importante la reconstructibilidad genital, es decir, unos genitales tecnológicamente modificables que, para que los entendamos, no quedasen del todo mal. Y a partir de este momento, como digo, el sexo da referencia a los elementos anatómicos, cromosómicos y hormonales, y el género a los psicosociales. Entonces, el concepto de identidad de género no lo inventa la teoría queer, sino que lo inventa el psiquiatra y médico Roder Stoller en la década de 1960. Y varias feministas entre los 60 y los 80, y aquí viene uno de los problemas, si bien es cierto que esta concepción supuso notables avances respecto a la situación anterior, hacen suya la dicotomía sexo-género y con ello la idea del sexo natural, inmutable e innato para denunciar la opresión de las mujeres y intentar desnaturalizar esa opresión, ¿no? Algo muy interesante nos lo cuenta Gertema, que en su libro Doubting Sex, ella analiza el hermafroditismo en los siglos XIX y XX, ¿no? Y entonces advierte que hay tres concepciones dominantes del sexo, podríamos decir. La primera es que, bueno, estas concepciones se simultanean en algunos momentos históricos, pero lo relevante es que van viniendo una detrás de la otra históricamente, y la última va ganando preeminencia sobre la anterior, ¿no? Entonces, la primera es el sexo como representación y como inscripción social. El sexo era entendido como el lugar que un cuerpo tenía legalmente, moralmente y socialmente. La segunda es el sexo como representación del cuerpo. Es decir, el sexo hacía referencia a esos elementos físicos, sobre todo internos, gónadas, pero también externos del cuerpo. Y la tercera es el sexo como yo interior, como una verdad subjetiva, como una esencia sexual. Entonces, esta idea del sexo como yo interior empieza a coger fuerza a partir de 1900 hasta que se consolida en la década de los 50 y 60 del siglo pasado, como decimos, en el concepto de identidad de género. Y esta idea es la que posibilita la aparición de los cuerpos y subjetividades trans en Occidente. Entonces, por muy contrarias que nos podamos sentir o no de la idea de identidad de género, sobre todo cuando se formula como algo innato,
Es importante tener en cuenta que esta idea no está ligada solo a las personas trans, sino que ha pasado a formar parte de los discursos y conceptualizaciones de todas las personas sexogenerizadas. Y lo que la convierte en particularmente útil, interesante y fructífera en el caso de muchas personas trans, de lo que, por cierto, todas nos beneficiamos, es que permite desestabilizar la coherencia de género y cuestionar el sexogénero asignado en el nacimiento. Entonces, retomando la cuestión entre la relación del sexo y el género, a pesar de esta construcción dicotómica, podemos decir tradicional o podemos decir dominante, como muchas feministas han señalado, entre el sexo y el género, entre naturaleza y cultura, hay una relación de constitución o afectación mutua, tanto desde una perspectiva corporal como histórica. Desde una perspectiva corporal, la manera que tenemos de entender, interpretar, conceptualizar y en última instancia co-crear eso que denominamos sexo, la materia corporal es cultural, depende de una concepción de género. Y al mismo tiempo hay algo que el cuerpo aporta, que emana del cuerpo, aunque no podamos acceder a ello de manera directa, sino discursivamente mediada. Pero el sexogénero tampoco es una tabula rasa y no todo el mundo acepta cualquier sexogénero. Desde una perspectiva histórica, como hemos visto, el concepto género emerge de la evolución histórica del concepto sexo y al mismo tiempo el sexo, en tanto que entidad biológica, emerge de la jerarquía social entre los sexos que denominaríamos jerarquía de género. Y precisamente para dar cuenta de esta relación de co-constitución hablamos de sexogénero. Esto no quiere decir que sexo y género sean exactamente lo mismo, porque se pueden articular en los cuerpos subvirtiendo la coherencia de género. Por lo tanto, sí, por supuesto, se puede ser mujer y tener pene. Entonces, el sexo y el género, más allá de una cuestión puramente biológica, son relacionales, es decir, efecto de relaciones y elementos tecnológicos, biológicos, discursivos, sociales, políticos, etc. Entre los elementos tecnológicos que constituyen el sexogénero, además de las cirugías, las hormonas se han convertido en un elemento muy relevante. Y en este sentido es también muy relevante resaltar que independientemente de que nuestra opción personal y política sea hormonarnos o no, las mujeres cis han sido históricamente las que más se han hormonado y lo siguen haciendo. Y independientemente de que luchemos contra el poder de las grandes farmacéuticas y biotecnológicas, no somos nadie para decirles e imponerles a las demás si tienen o no que hormonarse o si pueden o no hormonarse. Todavía menos desde la hipocresía que supone utilizar una vara de medir para la gente trans y otra vara de medir para la gente cis. Pero el sexogénero es también relacional porque solo tiene sentido delante de un público. Entonces, el sexogénero tiene una materialidad, una subjetividad y también una intersubjetividad. El segundo elemento relevante y último en relación al sexogénero es que está en devenir, tanto desde una perspectiva histórica, como hemos visto, como desde una perspectiva corporal. Además de aprender a comportarnos de acuerdo a unas normas de género, ¿no?, que este aprendizaje sea sobre todo en la infancia, pero que dura toda la vida y que por supuesto podemos subvertir y transformar, los elementos corporales sexogenerizados, como las hormonas, los fluidos, el deseo y el vigor sexual, el vello, las mamas e incluso los genitales, cambian y evolucionan a lo largo de toda la vida. El sexogénero presenta mayor o menor fluidez o estabilidad dependiendo de los cuerpos. En el caso de muchas personas trans, los cambios corporales son mayores y cambia también la identidad de género o la categoría empleada para designarla. A menudo, el deseo y las prácticas sexuales cambian y con ello la manera que tenemos de referirnos a ellas. En muchos casos, la identidad y la orientación sexual se mantienen estables a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, para finalizar con este punto, en mi opinión, y creo que en el de unas cuantas, la garantía última de nuestras concepciones sexogenéricas no debería ser la biología, sino la capacidad que presentan para satisfacer los deseos, las necesidades, el bienestar y la felicidad de los cuerpos que habitamos el presente. Y mientras llegue el utópico momento de decidir colectivamente si queremos una sociedad estructurada por el sexogénero o no, y qué categorías y para qué queremos poner a disposición, incluso en ese momento, el carácter procesual
relacional y múltiple de nuestros cuerpos y subjetividades tiene que ser tenido en cuenta. La segunda cuestión, como decía, es la relación entre la lucha feminista y la lucha trans. Es falaz la visión que presenta al movimiento trans como contrario o perjudicial para el movimiento feminista o para el feminismo. La historia es clara y contundente en este sentido, porque las mujeres trans han estado en la primera línea de las luchas feministas y boyeras, por lo menos, y esto Mar lo sabrá mucho mejor que yo, desde la revuelta de Nueva York, desde la revuelta de Stonewall de Nueva York de 1969. No solamente el movimiento feminista y el movimiento trans son aliadas, sino que se entrelazan. El transfeminismo forma parte del feminismo como otros muchos feminismos. Del mismo modo, es falaz la visión que presenta a la teoría queer como contraria al feminismo, ya que desde el comienzo mismo hubo un feminismo queer. El heteropatriarcado capitalista, colonialista y capacitista ejerce sus prácticas de dominación y exclusión sobre una multiplicidad de cuerpos y sujetos que exceden con creces la categoría mujeres y mujeres con asterisco. Es decir, las mujeres cis, las mujeres trans, las personas trans, las trans no binarias, las boyeras, etc., confluyen en su lucha contra unos sistemas de opresión entrelazados. Si bien hay especificidades dependiendo de los sujetos, de los cuerpos, de las opresiones y de las constituciones, y de ahí la necesidad de que haya colectivos y movimientos que ponen el foco y la atención en elementos o cuestiones concretas, ¿no? La lucha es conjunta y colectiva. Y precisamente la conciencia de esta raíz común de la opresión, de su profundidad y tentacularidad, no solamente no borra ni discrimina a nadie, sino que reconoce el carácter de sujetos políticos y epistémicos de esos cuerpos y sujetos que históricamente han sido excluidos y discriminados. Una de las cuestiones fundamentales en las que coinciden gran parte del movimiento feminista y el movimiento trans, o la mayoría de feminismos, entre ellos el transfeminismo y el feminismo queer, es en la necesidad de subvertir y transformar el modelo heteropatriarcal de sexogénero. Y para esto es fundamental superar el binarismo. Y esto es algo en lo que ha insistido mucho el feminismo queer y el transfeminismo, y en lo que le debemos mucho a la lucha trans, de la que seguimos aprendiendo, hemos aprendido mucho, del mismo modo que el feminismo aprende de la lucha trans, ¿no? Del mismo modo que la lucha trans, aprende del feminismo. Entonces, el feminismo clásico, ilustrado, autoritario, transexcluyente, llamemos lo que queramos, tiene un problema en este sentido, y es que recurre a la concepción que nos oprime y la impone para buscar o lograr la emancipación o liberación de la opresión de género. Es decir, al defender la visión binaria del sexo innato, biológico, inmutable sobre la que se construye el género, acaba reproduciendo el marco que pretende cuestionar. Voy a intentar explicarlo. O bien es posible la construcción de distintos géneros sobre la base del mismo sexo, ¿no? Lo que no parecen defender ninguna de estas feministas trans excluyentes, o entre el sexo y el género hay una relación causal. Por lo tanto, al reproducir esta relación causal entre el sexo y el género, esta visión obstaculiza de manera profunda las posibilidades para nuestra emancipación, porque nuestro género viene determinado desde el nacimiento. Entonces, en contra de lo que dice este feminismo transexcluyente, si aceptamos que el sexo es algo exclusivamente biológico, que ser mujer es un hecho innato, inmutable, puramente biológico, etc., estamos aceptando la desigualdad que se construye sobre este hecho biológico. Y este es precisamente uno de los problemas de fundamentar el supuestamente único sujeto del feminismo en la biología. Esto no quiere decir que no tengamos que tener en cuenta los elementos biológicos y que la categoría sexo no sea una categoría útil. La cuestión no es borrar cuerpos, categorías e identidades, sino generar las estrategias que nos sean útiles para visibilizar y abrazar las diferencias y la multiplicidad de manera no jerárquica. En este sentido, tener concepciones distintas acerca del sexo-género y la sexualidad no es motivo suficiente para expulsar o excluir a nadie del movimiento feminista ni del feminismo. ¿Alguien ha excluido del movimiento feminista a aquellas mujeres que defienden esta idea esencialista y biologicista, aun pensando que es inservible e incluso perjudicial
para los propios intereses del feminismo? Una cosa es discrepar en torno a ideas, concepciones, estrategias, etc. Y otra bien distinta, negar y excluir cuerpos y subjetividades que comparten además la misma opresión, aun con sus especificidades. Pero no es solo que esa idea de mujer biológica, puramente biológica, esencial, innata, etc., se presenta como ineficaz para liberar a esas mujeres que la reivindican, sino que cuando se postula como único mujeres posible, como único sujeto posible, ejerce sus propias exclusiones y dominaciones. Y muchas son las feministas y los colectivos feministas que durante décadas han criticado esa idea de mujer homogénea, cerrada en sí misma, natural, blanca, heterosexual, de clase media y con determinadas capacidades precisamente por las exclusiones y opresiones que generaba. Y aquí emerge la cuestión del poder a la que aludíamos antes. Como señala San Fernández, el verdadero problema del feminismo transexcluyente, clásico, autoritario, ilustrado, es la interseccionalidad. Y como muy bien apunta Miquel Misé, la cuestión trans, como la cuestión de la prostitución, más allá de suponer uno de los nudos o tensiones que conforman el movimiento feminista, está siendo instrumentalizada como campo de batalla donde algunas feministas se disputan la hegemonía. Ciertas mujeres o feministas ven amenazada su cuota de poder y representatividad y como se resisten a perderla, tratan a ciertos cuerpos y sujetos como si fueran menos dignos, menos aptos, menos conocedores y menos autorizados que ellas para hablar del feminismo, invalidando y despreciando sus opresiones y reivindicaciones, cuando están igual o más oprimidas que ellas. Y no se trata aquí de realizar ningún campeonato de la opresión, se trata de comprender de una vez por todas que en el feminismo no hay o no debería haber ningún lugar de enunciación privilegiado. Esto no implica que la categoría mujeres con asterisco no sea una categoría válida. Es útil e incluso necesaria como herramienta política de lucha y para quien así lo desee como categoría identitaria. Lo que quiere decir es que hay una multiplicidad de cuerpos y subjetividades que conforman el colectivo mujeres con asterisco, independientemente de cuál fuera el sexo asignado en el nacimiento, y que hay otros sujetos del feminismo que se autodesignan con otras categorías como boyeras, trans, no binarias, etc. Una mejor fundamentación para el sujeto del feminismo puede ser la identificación de las opresiones que nos constituyen. Es decir, generar la acción no desde supuestas esencias biológicas, sino desde la lucha. Porque los sujetos políticos también son relacionales, efecto de relaciones políticas, materiales, sociales, etc. y al mismo tiempo generadores de nuevas relaciones. Y por eso mismo también están en devenir y cambian o van cambiando. Los mencionados colectivos niegan, como hemos dicho, el derecho a la autodeterminación sexogenérica y dicen que no tiene racionalidad jurídica y que además tiene nefastas consecuencias para las mujeres. Lo primero que tenemos que decir ante esto es que Argentina y 8 estados europeos tienen ya leyes basadas en este principio. Por otra parte, negar este derecho implica reproducir las mismas exclusiones y dominaciones de las que hemos sido objeto, es decir, negar a otros cuerpos el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Y para justificar esta negativa, estas feministas aluden a la necesidad de abolir el género. Pero si estamos a favor de abolir el género, esta abolición tiene que ser para todo el mundo, no solo para las personas trans. Y las feministas o las mujeres que reivindican esta abolición actúan a lo largo de sus vidas influenciadas por el género o por una identidad de género. Esto no quiere decir que no podamos discutir, cuestionar e incluso combatir esa concepción esencialista de la identidad de género. Pero lo que no puede ser es vivir en una sociedad estructurada hasta las trancas por la identidad de género y prohibirle a ciertas personas que la tengan. Por otra parte, como decíamos también antes, sexo y género, en este momento, desde una visión co-constitutiva, nos permiten visibilizar y abrazar diferencias que son enriquecedoras e incluso vitales. En este sentido, hay que diferenciar la opresión de género y la imposición de una identidad y unos roles de género con la posibilidad de expresar las diferencias mediante el género. Y 3. Retomando la analogía entre el derecho al aborto y el derecho a la autodeterminación sexogenérica, que por cierto, el derecho al aborto se materializa también en gran medida a través de fármacos hormonales como la píldora abortiva.
Uno de los logros de la lucha feminista en la batalla contra el anteproyecto del entonces ministro Ruiz Gallardón fue que el debate social se centró no en la vida o no vida del neonato, sino en el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Del mismo modo, más allá del debate abolir o no el género, abolir o no el sexo, en este momento, en lo que respecta al presente inmediato, si estamos a favor de la soberanía corporal, este derecho tiene que ser para todo el mundo, porque lo contrario implica defender que hay unas mujeres que tienen más derechos que otras y que otros cuerpos. Y para finalizar ya con la cuestión del borrado de las mujeres, es falaz que la identidad de género, que la teoría queer y que las personas trans estén borrando a las mujeres. Las únicas que están borrando a alguien son precisamente aquellas que denuncian estar siendo borradas. El que haya una multiplicidad de categorías, cuerpos, subjetividades, etcétera, es signo, y concepciones, es signo de mayor apertura, madurez, riqueza y libertad. No estamos disputándonos un espacio político, estamos desde nuestras diferencias creándolo juntas. Del mismo modo, el transactivismo tampoco borra a las lesbianas. Estamos en un contexto histórico bastante complejo, en un sistema heteropatriarcal y capitalista en el que diversos intereses promueven las modificaciones corporales a través de cirugías y hormonación. Pero esto no ocurre solo en el caso de las personas trans, sino en general. Si bien es cierto que con mucho mayor peso sobre las mujeres y ciertos cuerpos no hegemónicos. En este sentido, el movimiento trans ha iniciado ya una revisión crítica de las hormonas y señalado que más allá de las modificaciones corporales, el problema de fondo es estructural. Hay un montón de cuerpos y subjetividades que se sienta asfixiada por el dimorfismo sexogenérico y lo excede y lo desborda. Y esta gente tiene el mismo derecho a ser que las demás. Y los medios y estrategias que emplea para ello dependen también del contexto histórico y social. Por lo tanto, si bien la existencia y visibilidad lésbica tiene y la masculinidad expresada en los cuerpos autoidentificados como mujeres o bolleras tienen que seguir siendo expresados, materializados y reivindicados sin que impliquen para ello necesariamente ningún tipo de modificación corporal, excluir y atacar a las compas trans, a las personas trans, no es una estrategia política ética y efectiva a seguir para ello. Y por otra parte, el lesbianismo no es una propiedad exclusiva de las mujeres cis. Del mismo modo, el que parte del movimiento trans haya asumido relatos esencialistas no quiere decir que el movimiento trans esté en contra de las mujeres ni de las bolleras. El esencialismo, como hemos visto, permea muy diversos movimientos, también parte del movimiento feminista y parte del movimiento bollero. Por lo tanto, el enemigo no son nuestras hermanas y compañeras. Lo que tiene nefastas consecuencias para mujeres, trans, bolleras, todas sus intersecciones y todos los sujetos oprimidos por el heteropatriarcado es el propio heteropatriarcado y los relatos esencialistas que lo apuntalan. Y lo que tenemos que hacer, en vez de atacarnos entre nosotras, es cuestionar esos relatos y generar estrategias colectivas de lucha. Y por eso, la lucha feminista es una lucha trans y la lucha trans es también una lucha feminista. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación anticapitalista de estar aquí en esta universidad de verano y sobre todo hablando de un tema que ha sido utilizado y que ha tenido lugar en los últimos tiempos a partir de hablar de la ley trans, a partir de hablar de un marco jurídico que garantizara los derechos de las personas trans, pues levantado un gran debate, incluso con grandes teorías apocalípticas, como vienen precediendo cualquier tipo de avance social. Yo creo que además no hay nada nuevo, todo se repite y todo es viejo. Cuando las mujeres quisieron igualdad, dijeron los hombres, estas mujeres vienen a quitarnos derechos. Cuando los negros quisieron igualdad, dijeron los blancos, estos negros vienen a quitarnos derechos. Cuando los gays y lesbianas también quisieron derechos, dijeron los heteros. ¿Y cuándo es el día del orgullo hetero? Y ahora nos toca a nosotros, no es nada nuevo. Y no es nada nuevo tampoco la utilización de la ciencia o el nombre de la ciencia para poder avalar y justificar esta opresión. Se ha dicho que por naturaleza las mujeres son histéricas por naturaleza.
biológica y son menos capaces que los hombres. Se han dicho que los negros por naturaleza eran inferiores también a los blancos, ¿no? Y ahora vienen utilizándose la biología, esa biología selectiva que dice que una biológicamente es ella porque ella nace con cromosomas XY, porque ella tiene menstruación, porque ella tiene vulva. Es una biología que además, fíjense, la biología es la ciencia que estudia la vida y todo lo que tiene vida es biológico. Por lo tanto, las identidades trans, les gusten o no les gusten, son biológicas. Y porque no es un fenómeno contemporáneo, no es un fenómeno nuevo. Las identidades trans existen desde que existe la humanidad y acompañan a esta desde que existe esta. ¿Con el nombre de personas trans? Pues no. Pero bueno, ahí están las girras, ahí están las muses, hay con múltiples colectivos que en todo el trayecto histórico, que en diferentes puntos geográficos, han sido personas que lo que tienen en común es que no se reconocen en el sexo que otros nos asignan cuando nacemos. Y precisamente porque el determinante para asignarle un sexo a las personas lo vemos rápidamente cuando solamente a través de una ecografía, cuando el doctor ve un incipiente pene o una incipiente vulva, le dicen a los padres: ustedes van a tener un niño, ustedes van a tener una niña. Y digo yo, fíjate, pero como se juegan como a los brujos de la tribu, ¿no? A través de esta ecografía quieren adivinar cuál va a ser el sexo de esta persona. Y precisamente lo que ha puesto en cuestión que esa manera de sexualizar a las personas es errónea, solamente obedece a la casuística. Somos las personas trans y las personas intersex. Las personas intersex a lo largo de la historia, y lo mismo que las personas trans, ponemos en cuestión que la manera de asignarle el sexo a las personas obedece primero a una cuestión casuística, y digo casuística porque las personas trans solamente somos el 2 por 1000 de la población. Claro, el médico acierta, pero acierta por una casualidad, pero no porque haya una asertividad científica ni objetiva a la hora, porque por eso yo, teniendo un pene, no es que me haya sentido mujer, soy mujer, porque también esto también en la utilización de la palabra también hay una intencionalidad política de deslegitimar a la otra de la capacidad natural y auténtica, ¿no? Y aquí también, si quiero, me gustaría hablar un poco para poder entrar también en palabras que son necesarias para poder hacer una revolución. Mira, la palabra es un vehículo de comunicación. En su buen uso puede transformar situaciones, en su buen uso hablado o escrito, ¿no? Pero en su mal uso sigue perpetuando las discriminaciones. Y tenemos también como un lenguaje vivo seguir incorporando palabras que determinan situaciones de opresión. No podemos hablar ya solamente de heteropatriarcado, porque ni estamos hablando de una orientación única, ni estamos hablando solamente de una manera de entender el patriarcado. Hay que hablar de cispatriarcado, porque aquí sí que quiero entrar en la cuestión. ¿Qué es una persona trans? Aquella sencillamente que no se siente en el género que otros le asignan al nacer. ¿Qué es una persona cis? Y cis viene de un prefijo griego que significa del mismo lado. Y cis significa por las personas que sí se sienten cómodas con el sexo que le asignaron al nacer. Punto y pelota. Ni habla de genitalidad, ni habla de cromosomas, solamente de reconocerse, de tener conciencia de quién uno es, ¿no? Por eso cuando se dice que es, incluso, fíjense, la discriminación de las personas trans, a pesar de que somos, como he dicho, un hecho constatable antropológica y socialmente, que aquí estamos desde que la humanidad existe, ha habido también el gran hándicap, el gran problema que hemos tenido ha sido la cultura, por un lado, judeo-cristiana, pero también, como no, el cispatriarcado, ¿no? El cispatriarcado, que es la manera de entender de una manera binaria
la interpretación de los sexos, y no solamente binaria a la hora del binario del género, ¿no? Sino también del binario corporal, ¿no? De entender de una manera sublime una dictadura que se impone, que es masculinidad, hombre, pene, feminidad, mujer, vulva. Y esas líneas inquisitorias quieren dividir de una manera, y además no casual, precisamente porque las personas trans hemos aportado algo al mundo, a pesar de que todavía somos un último colectivo humano que tenemos y que somos tratados no solamente en el Estado español, sino en todo el mundo entero de una manera subhumana. Fíjense que la manera de poder normalizar la opresión, aparte de que se utilizan siempre tres elementos importantes: la ciencia, porque adorna tú de ciencia la opresión; la moral, porque tú dices lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? También, como no, se han utilizado la justicia, ¿no? Para decir esto es legal, esto es ilegal. Por eso las personas trans también hemos sido ilegales, lo mismo que las personas homosexuales o lesbianas, incluso solamente por amar o ser diferente hemos ido a prisión, ¿no? Pero solamente hay otras prisiones mucho más dañinas que esta, que es la que nos aparta y que nos niega como parte de la diversidad humana, ¿no? Como parte de la diversidad humana, que es lo que pretende precisamente esa ideología que se llama cisexismo. ¿Qué es el cisexismo? El conjunto de prejuicios de las personas que no son trans, de considerarse más auténtica y natural que una persona trans. ¿Y hasta dónde ha perpetrado la violencia que se ejerce sobre las personas trans? No tiene solamente no se para solamente en querer controlar nuestros cuerpos. Cuando digo controlar nuestros cuerpos, porque siempre sois vosotros. Y cuando digo vosotros, me refiero a la sociedad cisexista, la que nos impone de qué manera tenemos que comportarnos y expresarnos las personas trans. Por eso me harta cuando hablan de los roles de género. Pero bueno, ¿y tú de qué vas? ¿Y tú qué reproduces, querida? ¿Cómo me estás cuestionando a mí que yo llevo un escote porque soy trans? Claro, ahí está el privilegio. Yo lo puedo llevar porque soy una mujer auténtica y tú no lo es. Justifico además, me siento más auténtica que tú y rubrico y me reafirmo en mi autenticidad y en mi neutralidad, estando negando que tú eres tan mujer como yo. Porque como ha dicho antes la compañera Maite, hay que hablar de mujeres, no de mujer. La mujer es un sujeto homogéneo, las mujeres somos un sujeto heterogéneo, diverso, no solamente diverso en nuestra clase social, que también ahí tenemos que ver también como las personas trans o las mujeres, todas en general, también nos atraviesa la discriminación de la raza, de la clase, también a las personas trans. ¿O creéis que una mujer trans burguesa y blanca vive la misma discriminación que una mujer negra y pobre? Pues no, queridos. También nos atraviesa las discriminaciones múltiples. Y esto no es un problema tampoco solamente teórico, sino también material, porque influye en mi manera de buscarme la vida, en mi trabajo, en negarme una vivienda para vivir, en negarme servicios sociales, que sí tienen una selectividad a la hora de adjudicarlo. Maite dijo algo muy importante. Fíjense, las hormonas, que hasta hace poco tiempo, de hecho todavía en España, la primera comunidad, como he dicho anteriormente, no solamente en España, sino de Europa, fue la ley que yo conseguí, no fruto tampoco de la voluntad política, sino que tuvimos que arrancársela al Partido Socialista en Andalucía, pero fue una ley que sentó el precedente primero de entender las identidades trans, no como una patología, sino como una expresión de la diversidad humana, y sobre todo por reconocer por primera vez la autodeterminación, que mucha gente cree que la autodeterminación, sobre todo cuando se trata de las personas trans, sin darse cuenta que la autodeterminación es un elemento garantizado en la Constitución, en muchos actos que se practica diariamente. Cuando una persona se casa es un hecho de autodeterminación, cuando se divorcia es un acto de autodeterminación, cuando una mujer aborta
es un acto de autodeterminación. Incluso el último acto de autodeterminación es la eutanasia. Sin embargo, para las personas trans no. Con el tema hormonal ocurre igual. Fíjense, al ser nosotros el 2 por 1000 de la población, más del 80% del uso de los tratamientos hormonales son para vosotros, para las personas cis, para mujeres y hombres cis. Sin embargo, ninguna mujer ni ningún hombre cis fue nunca enviado a un psicólogo para que acredite que esta persona no está trastornada y sí le podemos dar las hormonas. A nosotras sí. Los bloqueadores hormonales que se utilizan en las infancias, que se han utilizado en las personas cis para frenar un desarrollo precoz, o de una manera tonta también para prolongar ese estado de androginia en los niños que hacían danza rítmica. Ahí sí se podía hacer, y porque eran niños cis, cuando significa que en los niños trans tiene un efecto que totalmente frena el intento de suicidio de los menores transexuales. En esto sí es peligroso. Cuando está comprobado, son tratamientos que llevan más de 60 años. Primero, que son reversibles en el caso hipotético, porque aquí hablamos igual que las denuncias falsas, es que están las destransiciones. ¿Pero de qué coño me estáis hablando? ¿Cuántas personas trans conocéis que ha destransicionado? ¿Una de 1.000.000? ¿Es un exponente? ¿Es el mismo exponente sinvergüenza cuando se utiliza los de las denuncias falsas de violencia de género? ¿Habrá alguna? Sí. Son exponenciales. Irse al carajo. ¿Cómo queréis cargarse la violencia de género? Porque haya alguna denuncia falsa, porque haya alguna destransición, nos vaya a negar el derecho a una colectividad en general. Irse a tomar por el culo. Perdonad por lo que... Y miren, hay algo que somos dinamita las personas trans, porque nosotras desde nuestra propia existencia aportamos algo importantísimo. Primero, deconstruimos esa dictadura genital que nos ha impuesto la sociedad, que no la naturaleza, a todo, de dividirnos: si tiene pene eres un hombre, si tiene vulva es una mujer. Cuando estamos demostrando con nuestra propia existencia, las personas trans, que eso es falso. Fíjense, a mí me gusta mucho una viñeta que veo una vez, que va una señora con un carrito y le pregunta a otra: qué bonito es el bebé, ¿es niño o niña? Y le dice a la madre: no lo sé, todavía no habla. Claro, coño, espérate a que hable y que diga quién es. Claro, pero fíjense de qué manera frívola hablan de las identidades trans, ¿no? Porque hablan como un sentimiento, se sienten. También se pueden sentir un caballo, se pueden sentir: no, mire usted, yo no me siento, yo soy desde mi diferencia a la diferencia de una mujer cis, de mi diferencia del color, soy mujer trans y no quiero hacer otra cosa. Quiero ser una mujer trans porque por mí y por las personas trans se expresa la naturaleza de manera caprichosa para ser diversa. Mire, la naturaleza es diversa en todo. Negar la diversidad es negar la vida. Por lo tanto, todo está destinado a ser diverso. Los árboles, los animales. Un árbol, este mismo árbol, no sé cuántas hojas tendrá, 1.000.000 de hojas, ninguna es igual a otra. ¿Por qué tenemos que ser las personas todas iguales? Pues somos distintas. Y fíjate, en eso lo hizo muy bien Rosa Luxemburgo. Tenemos que ser en derechos iguales, pero humanamente diferentes y libres también. Eso es muy importante. Y ahí entramos las personas trans. Lo mismo, mire, cuando han querido decir: bueno, si no están enfermos, enfermas, ¿cómo van a tener derecho entonces a tratamientos hormonales o a tratamientos médicos? Pues mira, hay muchos tratamientos que ofrece la sanidad pública y no son enfermedades. O un embarazo es una enfermedad, ¿no, verdad? O el cuidado de las personas mayores es una enfermedad, ¿no, verdad?
Pues nosotros ahí se sitúa precisamente la Organización Mundial de la Salud define la salud no como la ausencia de enfermedades, sino como el estado de bienestar social y psíquico de las personas. Ahí está la atención de las personas trans, no porque tengamos una enfermedad, sino porque nos tenemos que sentir bien. Y nos sentimos bien, fíjense, muchas veces porque somos seres sociales y aprendemos la gran presión social sobre el género, la gran presión social sobre los cuerpos binarios ha llegado a que una generación que ya está quedando atrás de personas trans que han sido víctimas, lo mismo que hemos sido víctimas las personas cis, de seguir todas las campañas de las multinacionales de la cosmética o de la cirugía estética, de la estética y de la cosmética, pero cuando hablan de cuerpos equivocados siempre digo, bueno, saquemos todos entrada para allí, para allá, chapa y pintura, porque el que no está gordo está calvo y el que no está, la que no tiene teta tiene el culo gordo, pero ¿cuál es el cuerpo perfecto? ¿Cuál es el cuerpo equivocado? Déjeme usted, equivocada está su mirada cuando me mira. Yo soy perfecta en mi diferencia, yo no soy perfecta ni mi cuerpo está equivocado, mi cuerpo es perfecto, equivocada está tu mirada. Y esta es la mirada cisnormativa que ha obligado a las personas trans a que se hormonen, a que se vistan de tal manera. Fíjense cómo son estas intrusas, ¿no?, que utilizan además de manera perversa el feminismo para que circule un discurso de odio hacia las personas trans, porque todo está enmascarado. Y además a mí me ha jodido mucho cuando me preguntan muchos periodistas, bueno, Mar, ¿qué piensa que parte del feminismo? Yo les digo, parte del feminismo no. El feminismo nunca estará en contra de las personas trans, porque el feminismo tiene unas señas de identidad propia que son antagónicas al odio hacia las personas trans, como incluso a la defensa de roles de género. Me están diciendo una partida de mujeres, y esto lo digo aquí en Petit Comité, y me da igual, porque quiero también reivindicar lo femenino como subversión de un Estado también patriarcal, pero que también ha utilizado la expresión masculina como una expresión ligada a una dicotomía masculinidad-poder. Por eso lo femenino siempre ha sido subversivo. Por eso el dictador metía a las mariconas en las cárceles y no a los homosexuales que iban con bigote y con barba y que no tenían pluma. Lo femenino fue lo castigado y lo subversivo. Por eso las mujeres trans también son objeto de esta gran violencia. Mire, en el mundo hay un anualmente Transgender Euro hace un monitoreo sobre los asesinatos de personas trans, no en todo el mundo, sino se multiplicaría o triplicaría las cifras. Bueno, pero tiene un monitoreo por parte de Latinoamérica, por parte de Europa, y en los últimos 8 años han asesinado a 3.700 personas, el 99% mujeres trans. Todas con pene, nos matan por lo que tenemos entre las piernas, nos matan porque somos mujeres, nos matan porque somos negras, nos matan porque somos pobres. Por eso entre hombres y mujeres trans no sufrimos tampoco la misma discriminación, aunque ambos, hombres y mujeres y personas no binarias, somos discriminados por estas normas cisnormativas que como una dictadura quiere apartar la diversidad, porque son los pilares donde se sustentan la opresión del ser humano y de las mujeres. Por eso nos tienen miedo, porque nosotras hemos desconstruido el genitocentrismo, porque los hombres trans dan testimonio de nuevas masculinidades que han nacido fuera del androcentrismo y del patriarcado. Por eso nos tienen miedo, pero nosotras venimos a sumar, y el transfeminismo no es una lucha solo de personas trans, son elementos que incorporamos a la lucha de todas, de todos y de todes, porque aquí no es las mujeres, no es una lucha contra los penes, es una lucha contra una ideología. Un pene no tiene una intencionalidad asesina ni violadora. Hemos tenido que soportar los peores maltratos de esta gentuza
ilustrada, pero fascista, aunque hayan sido del PSOE, son unas fascistas, porque han tenido, fíjense, más violencia con nosotros que vos o que incluso hazte oír. ¿Os lo queréis creer? Os lo digo yo, porque estas organizaciones que también nos niegan se fundamentan en lo moral. Es que Dios los creó tal como está, vaya a alterar lo que Dios ha creado. Dios me ha creado así de bonita y así soy yo, querida, si es verdad que existe Dios y lo está celebrando. Pero sobre todo, lo que no han entrado es en decir que somos potencialmente unas violadoras, que vamos a entrar en las cárceles y vamos a violar a las mujeres. Serán sinvergüenza. Ustedes saben que desde 2006 instituciones penitenciarias en el Estado español permitió que las mujeres trans pudieran entrar en las cárceles de mujeres. ¿Y saben por qué? Porque hasta en un día violaron a una mujer. 8 veces nos violaban los funcionarios, los presos, hacían negocios con nosotras en las cárceles de hombres. Las mujeres trans no somos un peligro, estamos en peligro. Incluso, fíjense, como mira, las mujeres siempre dicen, la discriminación de la mujer es una discriminación estructural, y es verdad. Las mujeres nacen en un mundo hecho por hombre, pensado por hombre y solo para hombres, donde fueron apartadas, y las mujeres, la jovencita, no lo sabéis, pero lo habéis leído, fueron apartadas del mundo del arte, del mundo de la ciencia, del mundo de la cultura, del mundo de la política, hasta que a través de una herramienta que se llamó feminismo han conseguido cotas de igualdad. Aún todavía queda mucho, pero bueno, ya tenemos mujeres científicas. Ya nos parece incluso violento el que haya una composición política en un partido político con un cuadro solamente de hombres o un gobierno solamente de hombres. Se ha conseguido una gran lucha, ¿no? Pero las personas trans nos ocurre lo mismo. Fíjense, las personas trans vivimos en un mundo de personas cis, pensado por personas cis y hecho para personas cis, donde hemos sido apartadas a los márgenes de la cultura, de la ciencia, de la política. Por eso nos queda, somos el último grupo humano que nos queda una lucha que no puede ser única de nosotras, una lucha que es una lucha social, porque mientras que una mujer no sea libre, no lo seremos todas. Y por eso nuestra lucha es una lucha ahora por ocupar el aire que nos robaron, el aire que nos robaron. Por eso tenemos que ocupar espacio en la cultura, en la política, en la ciencia. Fíjense, incluso yo lo hablaba antes con Maite, muchas veces hay discursos de esto, ponencia, talleres de personas trans, sin ninguna persona trans. Hablando los teóricos cis de nosotros, de sí, ¿qué somos? Alguien que no es trans dice quién soy yo, cómo me tengo que sentir y qué necesito yo. Manda cojones, una ponencia de feminismo hablando de maquetío. Bueno, mire, por favor, son aliados, y para mí las personas cis son una aliada, porque en el fondo lo que propone el colectivo trans, lo mismo que el feminismo, lo mismo que el ecologismo, lo mismo que la lucha de clase, lo mismo que el descolonialismo, es lo mismo, un mundo igualitario donde todas, todos y todes seamos felices y escapemos de las garras de esa alianza criminal de capital y patriarcado. Y no son luchas sectoriales, son luchas transversales, y los movimientos políticos tienen que tener también conciencia de esto. Y con la ley, voy a centrarme un poco en la ley, ¿no? Voy a centrarme un poco en la ley. Voy a hablar también un poco del principio de autodeterminación, ¿no? Que parece como que fuera que esto, la bomba nuclear que viene a acabar con todo, ¿no? También, mira, claro, la autodeterminación, lo que es un principio jurídico,
que me reconoce como sujeto de derecho, claro, que es lo que no quiere. Queríamos que fuéramos objetos de la medicina. A nosotros nos ha tutelado el Estado y la medicina, lo mismo que a las mujeres las tutelaban el Estado y el marido. Por eso consiguieron, a través de un grito con una gran carga política, ideológica, cuando dijeron nosotras parimos, nosotras decidimos, es un grito que dice mi cuerpo es mío, yo decido, follo con quien quiero, paro con quien quiero y me acuesto con quien quiero. Esa es la autodeterminación, lo mismo que las personas trans, mi cuerpo es mío, yo decido. No es diferente. Y en cuanto a la ley trans no es una ley que venga a reconocer derechos nuevos ni a reconocer privilegios, sino a reconocer primero por un lugar a las personas trans como sujetos de derecho y que tengan acceso en igualdad de condiciones a todos los derechos que ya disfruta el resto de la población, los tratamientos hormonales que ya disfrutáis vosotros. Igual el mismo prejuicio con los menores, ¿no? Fíjense que muchas veces cuando un niño trans, ¿no?, con 5 años o con 6 años, ya verbaliza. Yo me recuerdo que en mi época yo no verbalizaba, yo gritaba al mundo que era una niña y el mundo me respondía, no eres una niña, eres un niño porque tienes pito. Esto no, incluso fíjense, me robaban mi identidad y me imponían una orientación porque confundía, fíjate, en aquella época era tan miope que se confundía orientación con identidad, y a mucha gente pequeñita que aún yo no tenía deseo sexual, yo no sabía todavía con 5 años ni con 6 años si al final me iban a gustar los hombres, las mujeres o ambos, no tenía despierto el deseo sexual, me imagino como todo el mundo, ni con 4 ni con 5 años tenemos el deseo sexual. Sin embargo, fíjense hasta dónde llega la ignorancia, que a un niño trans o a una niña trans le dice, este niño me parece que es mariquita, con 5 años, con 4 años. Es muy fuerte, ¿no? Pero cuando le gritábamos al mundo, esto no respondía. Hoy los niños lo verbalizan y le dicen, mamá, no soy un niño, soy una niña, me siento una niña. Pero desde el privilegio cis, dice la gente, y tan pequeñito vas a ver lo que es. Y yo les contesto, joya por cula, tú con 4 años no sabías lo que era, ¿por qué no lo iba a saber yo? Tú no sabías que eras un niño, ¿por qué no lo iba a saber yo? Pero tú ibas en favor de la corriente y yo estoy en contra de la corriente, por eso se me cuestiona, pero porque el proceso de que eso se llama, que lo ha dicho antes, también me gustaría hablar, mira, de sexo, género. Hay una cosa, fíjate que no estoy muy de acuerdo en algunas interpretaciones, sobre todo cuando se utiliza la palabra transgénero, identidad de género. A mí me gusta más la palabra identidad sexual. ¿Por qué? Porque el género es un constructo social y cultural, va cambiando según la situación geopolítica, según el momento, según la situación geográfica. O sea, no nos expresamos las mujeres ahora igual que nuestras abuelas, ni en este momento actual nos expresamos las mujeres de Oriente igual que la de Occidente, con lo cual el género, de manera indiscutible, es un constructo social y cultural. Ahora, ¿qué es el sexo? Pues claro, aquí es donde está el problema, que toda esta caverna de mujeres del PSOE o todas estas mujeres que han utilizado el término biología para considerarse más auténtica y natural que las personas trans, han utilizado también la definición de sexo como sexo igual a los componentes que son externos e internos, a cromosoma, a hormona, a genitales, a barba, no barba, mama, no mama. Claro, son componentes, pero son componentes, y os lo digo yo, que tienen influencia en las corporabilidades, lo que hace que los cuerpos sean diferentes a otros, pero lo que hace que tú te sientas hombre o que yo me sienta mujer, la conciencia de quién cada uno es, eso se llama identidad sexual. Y ese es el componente más determinante de quién es hombre o de quién es mujer. Por eso muchas veces nosotras nos encontramos en una encrucijada, las personas trans. Están unos que se llaman la gente de la teoría queer, que ya pidió perdón Simone de Beauvoir cuando dijo, nosotros, no, yo nunca me he referido a las identidades trans, porque nosotros no somos una construcción, no somos expresión de
de la diversidad humana. No se construye la identidad trans. Lo que puedo construir yo, lo mismo que tú, es performar mi feminidad. Performarla en base a unos roles sociales que yo adjudico y que veo lo mismo que tú y que tú y que todas, que adjudicamos y que vemos y que aprendemos. Aprendemos a performar la masculinidad o la feminidad, pero la identidad es innata y además, como dice ella, inmutable, pero no en una esencia que tenga que ver con lo corporal, en una identidad que se ha llamado llamar sexo subconsciente, sexo subjetivo o sexo sexológico o bien identidad sexual. Fíjense, porque a mí por eso, mira, cuando las personas han utilizado la palabra trans, que es una palabra endógena, nace de dentro para afuera y le damos además la interpretación que es no me reconozco en el sexo que otros me aportaron al nacer. Claro, ahora hay otros dos términos. Un término que es biomédico, psicomédico, transexual, otro transgénero. Ambos los rechazamos. Uno porque nos sitúa con una gran connotación patológica, que viene por parte de la medicina, pero transgénero también porque lo sitúan en un construccionismo, como que yo me construyo, vamos, que a mí me va a dar siroco hoy, me voy a ser transexual porque me va a dar siroco, ¿no? No, yo soy transexual desde que tengo conciencia de que soy una niña, y no que me siento una niña, sino desde que soy una niña. Porque ¿qué es la identidad sexual? La conciencia de quién uno es. No el sentimiento, ¿no? Que yo me siento, me dejo de sentir. ¿Qué ocurre? Que a veces en el tránsito social, en el ciclo vital, por todos estos problemas sociales y toda esta influencia, las personas trans a veces están primero confundidas con el término de la orientación. A veces muchos chicos, muchas chicas creen que lo que les pasa es un tema de orientación, y hay un tiempo en que viven como gay o como lesbiana, aunque después más tarde descubren que no es un tema de orientación sino un tema de identidad. Eso nos pasa a las personas trans, pero también hemos sido golpeadas por la cultura, golpeadas por los modelos cisnormativos y binarios que nos ponen en las propagandas, que nos ponen en de manera sublime. Cuando vemos en las escuelas el cuerpo humano, y el cuerpo humano se explica de esta manera binaria, dice tú, un hombre es aquel que tiene testículos, claro, y ahora dice tú, ¿y yo dónde estoy? Pues yo estoy aquí. Y ahora tenemos que estar en los currículum educativos también y hablar de la diferencia de cuerpo, porque es la única manera de informar. Y porque lo contrario, cuando esto, fíjate, todos estos catequistas dicen, es que quieren adoctrinar. No, adoctrinar no estáis adoctrinando vosotros, negando la diversidad. Ustedes sí que se lo adoctrináis, nos adoctrináis en un binario de género y en un binario corporal, negando las diferencias corporales y la belleza que la naturaleza hace, porque los cuerpos trans, lo mismo que los demás cuerpos, si no hay cuerpo equivocado, porque todos los cuerpos son bellos, porque la belleza de los cuerpos son los seres que habitamos dentro de ellos. Y en esta lucha encarnizada por nuestros derechos, de nuevo nos encontramos con las estrategias políticas, ¿no? De nuevo nos encontramos con un partido socialista que se le dé su cara más rancia, no solamente en las políticas económicas, sino también en las políticas que vienen a remover la conciencia y la ideología, defendiendo a la Santa Madre Iglesia, defendiendo los dictámenes. Y tenemos también, además, fíjense, cuando se habló, toda esta gran guerra que ha habido con la ley trans ha sido una obra de ingeniería política y una estrategia hecha por el Partido Socialista, además con un gran reparto de roles. Está Amelia Barcárcel, que hace de la teórica y la filósofa, la que hace el argumento teórico, que la ha comprado Vox y que la ha comprado el Partido Popular. Algo no estaría mal, se lo han comprado porque les ha hecho el favor de regalarle la fundamentación teórica para ir en contra de los derechos de las personas trans. Pero después teníamos el apoyo político institucional
que ha hecho esta señora utilizando la vicepresidencia de un gobierno, haciendo una cruzada contra las personas trans. Y después teníamos a la Ángeles Álvarez, la que era la agitadora en redes sociales. No ha sido nada casual, han sido 4 o 5 mujeres que han hecho mucho ruido y que perversamente han utilizado el nombre del feminismo para promover el odio hacia las personas trans, confundiendo a muchas chicas jóvenes, confundiendo a mucha juventud, diciendo, claro, porque dice, nos vienen a borrar, pero ¿cómo vamos a borrar 100.000 mujeres trans a más de 2 millones de mujeres cis? Me parece absurdo. ¿Cómo vamos a borrarla? Y qué sinvergüenza negarnos el derecho a no ser violentadas en las cárceles o estigmatizarnos de manera criminal para justificar la opresión, porque eso ha sido también las maniobras viejas, ya lo dije anteriormente y no quiero ser reiterativa. Primero te criminalizo, primero te deshumanizo y de esta manera normalizo la opresión que ejerzo contra ti, ¿no? Esos son los viejos sistemas. Por eso nosotras, vosotras, desde anticapitalista, por eso desde el feminismo tenemos que ser bastante amplias en el análisis de esta opresión y siempre deberíamos de contar, como en esta ocasión habéis contado, con el sujeto político para que os hable en primera persona quién soy, cómo me siento, cómo me han oprimido y qué necesito para empoderarme. Y para empoderarme necesito primero que no sea considerada una enferma mental, que sea considerada un sujeto de derecho y, por supuesto, que el interlocutor ante la administración, ante los medios, seamos las personas trans. Porque solamente el sujeto político, a través de su acción consciente y organizada, podrá salir de la opresión que sufre. Y ya me quedo callada y a escuchar. Muchas gracias.